Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a un episodio de Bajo la Lupa, política y seguridad, siempre poniendo el foco en nuestro país y dando cuenta de cuestiones de coyuntura, sobre seguridad pública, pero también cuestiones estructurales. Siempre dijimos, y lo hicimos desde el comienzo de nuestros encuentros, que era necesario que los temas de la política sean abordados con un grado de profundidad mayor que el debate y la coyuntura impone. Y particularmente a nosotros nos importa, porque gestionar seguridad pública es gestionar problemáticas criminales, tratar de controlarlas para que la vida social, que siempre va a estar atravesada de estas conflictividades, sea una vida social lo más armónica posible en términos generales. Pero las problemáticas criminales no ocurren en el vacío. Durante décadas se pensó en el mundo, en nuestro país también, de que el delito era el resultado de un acto de voluntad del infractor, de aquel que lo comete, fuera del marco de condiciones sociales específicas. Pero la verdad es que el campo de las ciencias sociales y de los estudios de la criminología demostraron que en verdad esto no es así, que como explicamos con Mariano Ciafardini en el encuentro anterior, la Argentina en los años 90 pasó de ser una sociedad de plena ocupación, integrada socialmente, a una sociedad con alta desocupación, con altos grados de sectores sociales excluidos de las regulaciones, y eso fue acompañando una sociedad con bajas tasas criminales a una sociedad con altas tasas criminales. Y una cosa tiene que ver con la otra, vale decir, las condiciones sociales juegan y cumplen un rol fundamental en lo que es la comisión de todas las problemáticas criminales, pero particularmente de aquellos delitos que más preocupan, que hacen al corazón de la inseguridad, que son los robos, son los hurtos, son los robos violentos y son situaciones predatorias que ocurren en la vía pública en términos generales. Llamamos a esto delitos patentes, delitos predatorios. Mariano Ciafardini, que nos va a acompañar nuevamente en este episodio y que está aquí, que es un queridísimo compañero y amigo de muchos años, con el que hemos aprendido a reflexionar estas cosas y que ha sido el intelectual, el funcionario y el referente político que ha ayudado en la Argentina a pensar estos temas en un sentido estructural. Tiene mucho para decir respecto de estas condiciones, porque en el fondo él se ha puesto a reflexionar mucho de que esto está íntimamente vinculado también con la sociedad capitalista, con la forma de organización de la sociedad capitalista y con un conjunto de conflictividades que hace a la sociedad capitalista. En el episodio anterior, Mariano explicó cómo en realidad veníamos de un Estado benefactor, de un Estado con fuerte intervención social, y pasamos a un Estado, a una situación en donde ese Estado benefactor, ese estado de regulaciones sociales se fue licuando en los años 90, se fue desvaneciendo paulatinamente, al mismo tiempo que se fue fortaleciendo el Estado penal, el Estado punitivo, casi de manera inversamente proporcional. La desarticulación del Estado social y la emergencia y consolidación de un Estado penal, que ha sido estudiado por muchos autores en el mundo, que es un fenómeno que ha ocurrido en los países centrales, pero que también ocurre en nuestro país. Mariano ha reflexionado sobre esto en este maravilloso libro que tenemos acá, que es Capitalismo y Criminalidad. Fíjense esto, ahí ya están las dos variables, cómo el capitalismo sienta las bases para determinado tipo de criminalidad y está íncita una en la otra. Aquí está el texto de Mariano, una visión desde el materialismo histórico. Bueno, acá lo tenemos a Mariano. Bienvenido, gracias nuevamente, Mariano. Gracias nuevamente a vos por darme la oportunidad de volver sobre cosas que uno pensó y escribió en un tiempo y que también, es cierto, las hizo para aportar, digamos, para que sin una pretensión de
de verdad absoluta, simplemente un aporte desde un enfoque que podrá combinarse con otros enfoques, que podrá tomarse en parte o no, o totalmente, pero eso, la intención era más que nada hacer una síntesis de estas ideas que habíamos tenido durante tanto tiempo y bueno, había que escribirlas, ¿no? Entonces, y me parece, Mariano, también, porque nosotros somos amigos de hace muchos años y nos conocemos nuestras biografías, las públicas y las otras, las que se pueden contar y las que no. También el hecho de Mariano estar en una etapa en su vida dedicado a la reflexión sobre estas cuestiones, y uno, no sé si te pasa, Mariano, que mira para atrás y puede evaluar mucho mejor. A mí me ha pasado, aún en la proximidad de gestiones en las que uno participó anteriormente, que el tiempo va acomodando ciertos hechos y va también, de alguna manera, alimentando una interpretación distinta de la que uno mismo tenía en ese momento. claro. Te pasó. Yo creo que vos ratificás muchas cosas que siempre intuiste, planteaste y creíste en este libro, pero acá la sistematizaste con una prestancia teórica maravillosa. ¿De qué trata esto? Mira, como vos bien decís, yo desde mis 18 años he sido políticamente pretendido ser de izquierda. He pretendido ser de izquierda de 18 años. Mal o bien, logrado o no logrado. Y siempre me mantuve en esa línea. Es decir, que he considerado que en el marxismo y en el materialismo histórico había elementos, no para que sean tomados dogmáticamente, así como un recetario de que todo se pasa por ese tamiz, pero sí que había elementos muy interesantes, muy importantes para los análisis en ciencias sociales. Y bueno, al estar involucrado en la cuestión criminológica, el análisis criminal, era inevitable que se juntaran estas dos corrientes, digamos, estas dos variables. El libro justamente arranca con una visión histórica, como todo en el marxismo y en el materialismo histórico. Arranca con una visión histórica. Yo lo que primero detecto es que el delito, lo que nosotros hoy entendemos como delito, porque uno podría decir, bueno, el delito ya está en la Biblia, o el delito ya está en el Código de Hammurabi. Sí, pero eso eran arquetipos de prohibición, infracción de la prohibición y castigo. Pero no eran un fenómeno sociales. Claro. Era primero que estaban dirigidos a determinados sectores y además la violencia social se aplicaba directamente a través de la dominación, la esclavitud, es decir, el esclavo no podía cometer delitos porque no era un ser humano. Claro. En todo caso lo podían matar, cometiera o no cometiera un delito, lo podían matar, pero eso, en todo caso, si el esclavo dañaba la propiedad de otro o dañaba al hijo de alguien, el damnificado iba a ir contra el amo, no contra el esclavo, porque el esclavo es un instrumento, digamos. Así que ahí no hay, donde empieza a haber una asignación individual por el hecho de infracción de la ley, es justo cuando se empieza a estructurar el capitalismo en la Europa occidental alrededor del 1300, 1400, que es cuando
se rompe el feudalismo, los siervos no eran pobres, eran siervos. Y estaban en las mesnadas feudales, iban a nacer, iban a morir como siervos, pero iban a vivir una vida que ya estaba regulada como tal, iban a comer siempre lo mismo, iban a tener sus pasatiempos y le iban a dar los tributos necesarios al Señor, y algunos podían tener la suerte o la mala suerte de tener un mejor o un peor señor, pero esto era una cuestión casi accidental. Lo importante es que cada uno tenía su función social ahí. El pobre aparece cuando se rompe eso y los campesinos pasan a ser libres. Sí. Obtienen la libertad, pero Formal. la libertad de morirse de hambre también, Sí. digamos, viene junto con la libertad de morirse. Es decir, el capitalismo llega al campo, los campos son cercados para cría de ganado bovino y ovino, y ¿para qué? Para el mercado de textil de Ámsterdam. Es una acumulación originaria. Y, Es un proceso en el proceso cual de acumulación originaria que va dejando masas y masas y masas de personas. de gente. ¿Quiénes son? Son los que acá se llamaban vagos y mal entretenidos, digamos, ¿no? Claro. La vagancia, la mendicidad, la pobreza y el delito aparecen todas juntas en ese momento Allí. histórico. Como fenómeno, es decir, son actos desesperados de gente empujada a una marginalidad. Fíjate qué análogo el proceso, Mariano, porque nosotros estamos viendo una transformación del capitalismo en los últimos 40 años, que también tiene de alguna manera la expulsión del aparato productivo, una reconversión del aparato productivo. A partir de esa reconversión del aparato productivo, que va de la mano de una nueva forma de valorización de la sociedad, ya la producción de mercancía no es el eje central, ni el productor esencial de ganancias, sino que es la rentabilidad financiera. Se pasa de un modelo productivo industrial a un modelo de valorización financiera. Esa reconversión del aparato productivo expulsa de las relaciones de producción a entre la mitad y 2/3 de las sociedades, que viven dentro de las ciudades, que están dentro de las ciudades y cirujean y sobreviven. Son los mendigos de aquel entonces. Y son los mendigos de aquel entonces porque en cierta forma en este último momento del capitalismo se da como una vuelta en espiral al primero, digamos, ¿no? En la dialéctica esta. No volvemos al primero porque no volvemos porque las fuerzas productivas son otras. Y el Estado. Y el Estado. ¿Y cómo encara el Estado esto, Mariano? ¿Cómo lo ves? Y el Estado lo encara de la misma manera que lo encaró el Estado en aquel momento, es decir, persiguiéndolos, por la persecución. Las casas de pobres, que se llamaban en la Inglaterra isabelina, eran en realidad prisiones, eran casas de trabajo. Ahí surgió todo lo de la prisión, digamos, ni siquiera había empezado el movimiento social que iba después a tratar de buscar en los factores sociales este tipo de conductas, pero eso vino después, ya en la época victoriana, pasada la época victoriana, pero hasta ahí, cuando esto surge así, acá es la represión. Es simplemente la represión y utilizando para la represión a un sector de estos excluidos que eran los lúmpenes, digamos, que no estaban incorporados a las relaciones de producción. No estaban incorporados a las relaciones de producción, eran tomados para ser parte de los mercenarios de los ejércitos y de las policías, de las protopolicías que estaban surgiendo en ese momento. De a poco. Ya estamos en el siglo XIX ahí. Sí. Ya ahí
Es decir, que hay, si uno analiza la historia con detenimiento, hay un paralelismo fenomenal. Sí, tremendo. Porque Marx decía en aquel momento, y no lo hagamos responsable de las cosas que pasaron recién, el aparato del Estado se expresa a través de las policías, los ejércitos y las cárceles. Porque él veía que el Estado era eso. Hoy tenemos un sistema institucional que expulsa gente del aparato productivo y de las regulaciones sociales. Porque cuando vos te caes del trabajo, en la actualidad te estás cayendo de la obra social, te estás cayendo simultáneamente de los beneficios estatales. Y muy particularmente ahora que además los beneficios sociales del Estado están siendo puestos en tela de juicios por un principio ideológico y por una matriz, digamos, político-ideológica muy fuerte, con este liberalismo reaccionario, liberalismo de extrema derecha en términos generales. Porque el liberalismo siempre reivindicó el Estado, y el Estado como garante de un modelo de producción. Pero cuando vos tenés una sociedad donde la mitad, un tercio, la mitad o 2/3 sobran, estoy usando el concepto de Castell, ¿no? De Robert Castell, sí. Los sobrantes, los que son inútiles, los que no sirven para el aparato productivo y que van a estar ahí eternamente. Por eso hay un concepto en la sociología, la desocupación estructural. Eso es contradictorio, porque si no vas a estar nunca más ocupado, no sos desocupado. Claro, sos otra cosa distinta. Pero ese concepto te da a entender eso. ¿Qué pasó con el Estado policial? ¿Cómo se reconfigura? ¿Y qué ves en nuestro país de este proceso? Bueno, la reconfiguración de un Estado policial, es decir, que tenga como respuesta para estas situaciones exclusivamente la persecución y vuelva, digamos, al tema de lo que fueron las leyes Bloomberg o, digamos, esas avanzadas así criminalizantes, va a estar a la orden del día. Esto es obvio que va a estar a la orden del día porque no hay... Si vos no entendés al Estado como un instrumento que te puede ayudar a intervenir en un modo proactivo, no solo en lo económico, sino también en la situación social y en las situaciones de emergencia social, lo que te queda es el Estado penal. Te queda solo el Estado penal. Pero eso va a ser así inevitablemente. Inevitablemente. Mariano, pero yo vislumbro algo, no sé si vos lo ves, que si nosotros nos paráramos en ese espacio de la derecha reaccionaria, para poder contener todo esto socialmente a través de una estrategia represiva, necesito un aparato represivo eficaz. Sin embargo, estamos configurando ese aparato represivo con un actor clave que va a ser la gran gendarmería social. Gendarmería, la llamo yo, a la que cuida fronteras. En este caso no fronteras... fronteras internas. Fronteras sociales. El excluido respecto... Sí. Del incluido, el que vive en espacios que están fuera de las regulaciones, a la ciudad protegida o a la parte de la ciudad protegida. Es una gendarmería de frontera social, la policía. Pero estamos haciendo policías de jóvenes que provienen de entre los excluidos, descalificados laboralmente, que no tienen otro nicho para incorporarse a las regulaciones que no sea entrar a la policía. O sea que la policía hoy ya no es una instancia de vocación, sino más bien una instancia de inclusión social y de pertenencia a una sociedad que si no entras por ahí, esos sectores, la mayoría, no pueden pertenecer. Entonces estamos hablando de un aparato represivo y un aparato de disciplinamiento social con el lumpenaje, digamos. Mirá. No lo digo despectivamente. No, pero Patricia Bullrich no es una casualidad. Es decir, es lo que viene de la mano de este tipo de planteo, digamos, del enfoque económico, del aparato del Estado, de reducir el Estado en todos los aspectos que se puedan reducir, particularmente en estos. Y bueno, está ahí claro cuál es la respuesta. La respuesta va a ser una respuesta irracional.
¿no? Volvemos al tema de lo racional y lo irracional. Iba a ser irracional. Eficaz para la punición. Y bueno, ¿qué es eficaz para la punición? Porque va a tratar de tener un efecto, una presencia, de tener una presencia notoria, porque como la punición y la persecución son ineficaces en sí mismas, tener una punición eficaz es como un contrasentido, digamos. Claro. Entonces se termina en el hecho de que lo que se busca es una visión, una puesta en escena. Una puesta en escena. Una puesta en escena. Porque otra cosa no se puede lograr. Claro. Va a haber puestas en escenas. Claro. Con y tratando de estas fronteras, de marcar estas fronteras internas, es decir, en mi barrio no gente durmiendo en la calle. Claro. En mi barrio no. En mi country esto, en esta empezar a delimitar la frontera, porque tenemos, no nos olvidemos que tenemos un 50% de gente revolviendo basura en el país. Claro. Y esa gente vive, está ahí, sale a la calle, circula. Es impresionante, Mariano. Aunque no cometa delito, digamos. Yo que me mudé a Recoleta, es impresionante ver el cirujeo de la gente y la sobrevivencia de la gente en la calle, y cómo en realidad la policía de la ciudad, en este caso, está absolutamente dispuesta a la persecución de esas personas. El otro día fotografié y tuiteé un carro a caballo. Un carro a caballo en Avenida Libertador. Avenida Libertador frente a la Plaza Alemania, que fue parado por 2 motos de la policía. Yo no quiero imaginar que hubieran pensado esos policías que ahí había o lavadores de dinero o eventualmente atracadores de banco. Lo estaban parando porque iban con un carro a caballo en una zona donde no puede haber carros a caballo. Claramente, eso es control social. Directo. Claro, todo es control social, pero eso es control social directo. Eso es gendarmería social directa. Tracción a sangre. Tracción a sangre. Es decir, evidentemente, si estaban por producir algún atraco, le vieron alguna mirada sospechosa a esos dos, claramente la fuga hubiera sido complicada porque los caballos estaban un poco famélicos, también estaban flacos. Sí, lo que se está viendo es eso en las grandes ciudades, pero lo importante es esto, ¿no? Porque además estas personas que son compatriotas, que están excluidos, sobreviven en la ciudad protegida. Y no sé si a vos te pasa que lo único que hace la política en la Argentina, y nosotros, los gobiernos peronistas, no hemos salido de eso también, es plantear videovigilancia, más patrulleros y más policías de esta. Porque nunca se puso en tela de juicio cómo trabaja la policía, de qué manera trabaja la policía. Vos describiste en el programa anterior cómo en realidad cuando ustedes intervinieron en los barrios con alto nivel de conflictividad y sobre población de jóvenes que estaban posiblemente en conflicto con la ley, pero también en los barrios lindantes que había una sensación de inseguridad que la fueron desmitificando, eso rompía negocios a la policía. Era incompatible una estrategia policial de una estrategia social. Porque la política no tuvo capacidad de subsumir a la policía en una estrategia social. Pero vayamos más a lo estructural general. El capitalismo de esta época es, como vos bien dijiste, un capitalismo financiero. Repele lo productivo y juega la ruleta y acumula capital en la dinámica del crédito y de la timba. Ahora, la producción mundial no se eliminó porque de algo tenemos que comer. En cierta forma se desterritorializó y se instaló fundamentalmente en una sociedad como la China. China no es un país donde lo
que rija sea lo financiero, aunque lo tengan desarrollado muchísimo, porque es una potencia. Segunda potencia mundial, o primera en algunos aspectos. Pero es el taller del mundo, es el gran taller del mundo. Claro. En China no crecen las estadísticas criminales. No crecen, decrecen las estadísticas criminales en China. Si donde hay trabajo que te incluye el delito de menudeo, puede ser que haya homicidio, pero me refiero a lo sí, que, el fenómeno de la inseguridad, tal como lo conocemos nosotros, no está presente. No está presente. Qué interesante eso, Mariano. Ahora, fíjate que no se está pensando en un país productivo y sí se está pensando en un país penal. Porque se está pensando en un país financiero, que extractivo, ¿no? le haga la contraparte al financiarismo de BlackRock. O sea, pero es tremendo, porque decís, bueno, pero entonces el resto de la población que no va a jugar el juego. Los gobernantes tienen que entender que algo hay que hacer con eso. Y que no basta, como vos decís, con un sistema penal que es ficcional, que puede resultar en función de la construcción de una imagen y vender una imagen un tiempito, pero no mucho, porque el conflicto se va a manifestar igual. Sí, pasa, Marcelo, que esas masas que están excluidas, están muy destruidas psicosocialmente, porque algunas vienen de generaciones y generaciones. Claro. Entonces, no estamos en la época de los 60 o los 70 donde podíamos tener una reacción político-social organizada. Acá hay mucha gente que está como resignada a vivir en la calle. Sí. Entonces, pero claro, como vos bien decís, bueno, hay un punto en el que esto rebalsa. Porque ya, digamos, cuando empiece la clase, lo poco que queda de la clase media a ser empujada hacia los sectores marginales, yo creo que ahí va a haber un choque, va a haber una resistencia, un choque, y estos no van a tener con qué solucionar. Ahí la apuesta me parece, Mariano, en esta coyuntura es la amenaza de la represión. Yo creo que la última gran movilización que se hizo cuando se debatió la ley Bases, esa puesta en escena fabulosa de Patricia Bullrich, donde sin ninguna razón y sin que ninguna de las personas u organizaciones que convergieron a la plaza hicieran ningún acto violento que justificara la represión, ella produce la represión desde el Estado, yo creo que le resultó eficaz. Logró... Sí, logró, porque ahora vos decís, bueno, si yo voy a una manifestación, por ahí quedo pegado, y por ahí quedo pegado varios meses, digamos, ¿no? Con una causa penal. Con una causa penal. En ese sentido, sí, pero también hay que ver cuál es el clima social que legitima o deslegitima una movilización. Hay momentos de indignación general tan profundos que pasan por encima de esta... Es incontenible. El 2001, ¿no, Mariano? Y claro, sí, es incontenible porque ya... Bueno, si me meten en preso, que me metan preso, pero esto ya no puedo seguir así. Ahora, esto... Perdón. No, te quería decir, a mí me trae a la reflexión otro tema, que es cuando uno ve cómo operaron las policías a partir de la orden gubernamental de salir a cazar personas. Por supuesto, siempre cazan a las personas más desprevenidas y con menos experiencias en movilizaciones, porque la gente que no entiende cómo funciona el aparato represivo microcapilarmente. Entonces salieron a cazar personas que nosotros hemos visto que fue espantoso, gente que iba a los lugares a protestar, pero individualmente, ni siquiera de manera colectiva y demás. Ahora, vimos un aparato represivo muy fidelizado, muy ajustado a las necesidades del gobierno y con muchas ganas de pegarle a la gente. Pero nosotros gobernamos 15 años este país. Y nosotros estuvimos arriba de esas policías. Nosotros fuimos gobierno de esas policías y no las tocamos.
no las reformamos, no son las policías de Milei, son las policías de los gobiernos peronistas, de Cambiemos y del último gobierno peronista. Sí, eso lo que te demuestra es que la cuestión se salda a nivel social. Si vos, la policía se va a inclinar hacia el lado que se tenga que inclinar de acuerdo a lo que el movimiento de masas, la gente en general diga o deje de decir, porque, qué sé yo, como en Bolivia, por ejemplo, claro, la policía, que es la policía que en otro tiempo reprimió, ahora no saca los pies del plato, digamos, claro, porque hay todo un movimiento de masa, etcétera, etcétera, en la calle. En Venezuela pasa lo mismo, mira, justamente ahora estamos con este tema, sí, pero ni las Fuerzas Armadas ni la policía van a sacar los pies del plato porque hay toda una comunidad organizada, un movimiento efectivamente real, no creado, no armado artificialmente y que está ahí. Bueno, eso... Primero está la política y después viene el Estado a acompañar una política determinada u otra. ¿Estas cosas las discute la política, Mariano? No, la política va atrás de los acontecimientos. La política va atrás de los acontecimientos. ¿Por derecha o por izquierda, digo? Sí, van viendo lo que pasa, yo no creo que la política esté en condiciones. Además, ha caído mucho el nivel del dirigente político. Con la decadencia, esta decadencia de dejar de ser sociedades de trabajo y producción a ser sociedades de renta financiera, impacta también en los niveles políticos, digamos, ¿no? En quiénes son los políticos hoy. Bueno, sin ir más lejos, el gobierno de Milei, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué capacidad tienen esta gente? Villarreal, los que rodean al presidente, la canciller, por ejemplo. Es decir, vos ves que no es el análisis de un político que tiene la visión panorámica de todo y que se mueve de acuerdo a eso. Y las oposiciones, ¿no, Mariano? Porque Patricia Bullrich ha construido algunas iniciativas que en los años 90 hubieran sido iniciativas muy berretas y no hubieran sido discutidos por aquellos dirigentes, ni por derecha ni por izquierda. Pero hoy son las iniciativas. Tampoco la oposición ha salido a desdecir eso con mucha contundencia y con análisis y con evidencia. Y eso me parece que también hace un poco a la calidad de la cosa, porque vos podés, de alguna manera, coincidir con esto de que es necesario una reflexión mucho más profunda de estas cuestiones. Pues fíjate que esta reflexión que nosotros estamos haciendo para la política actual es una reflexión intelectual, no política. Cuando en realidad estas cosas son las que nosotros hace 30, 40 años, por lo menos yo cuando comienzo la militancia política, eran parte de la acción política. La formación política nosotros la teníamos en la unidad básica. Nosotros estamos obligados en la unidad básica, además de trabajar con la colectividad, con la comunidad, estábamos obligados a formarnos políticamente. Entonces de ahí estudiábamos y traíamos dirigentes de la resistencia o historiadores para leer libros y reflexionar, porque parte de la formación de un cuadro político no era solamente la acción meramente instrumental de organización popular, sino también fundamentalmente la formación política como cuadro. Sí, vos, Marcelo, me decís la oposición no sale. La oposición, si hay algo que se pueda llamar así, oposición,
ha sufrido una derrota brutal, espantosa. Ha sufrido una derrota brutal, espantosa, porque es evidente que fue el gobierno, los últimos momentos, el último año, los últimos 2 años del gobierno anterior, los que hicieron posible esta salida y fueron espantosos. A ver, hay que hacer ¿por qué fueron tan espantosos? ¿Por qué eso? ¿Por qué aumentó la pobreza lo que aumentó en esos 2 años? ¿Por qué aumentó la inflación lo que aumentó en esos 2 años? Entonces, la oposición está totalmente debilitada por este precedente. No tiene algo que levantar y decir, no, esto era con nosotros hacíamos, tendría que haber sido así. No tiene qué decir. Yo creo que este es el problema fundamental del lado de acá. El problema fundamental es, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que habría que haber hecho en lugar de lo que se hizo? ¿Por qué no se hizo? Claro. Y eso lleva un tiempo, eso va a llevar un tiempo, va a llevar una reflexión muy profunda, ¿viste? Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Más que nada, no tanto en lo que está haciendo ahora el gobierno, sino en lo que se hizo antes, digamos, ¿no? ¿Cómo? Entonces, Mariano, yo quiero hacerte una pregunta en este contexto, pero muy particularmente a partir de lo que veníamos hablando. No me parece casual, pero vos me dirás qué apreciación tenés, que me gustaría escucharte, de que la emergencia de mercados ilegales, de todo tipo, pero particularmente de drogas, entre otras cosas, en esas barriadas populares desclasadas, que forman parte de ese tercio, de esa mitad o de esos 2 tercios que están fuera de las regulaciones. Por supuesto que generalmente esos mercados abastecen consumos que no están ahí y la rentabilidad tampoco queda ahí. O sea, sería injusto decir que en esas barriadas son las barriadas donde se configura todo el fenómeno en cuestión de ese ilegalismo. ¿Cómo ves eso? Porque yo veo que gran parte de los mercados de narcotráfico terminan supliendo lo que antes era el Estado. ¿En qué sentido? En la provisión de bienes, pero también en la estigmatización positiva y en el reconocimiento social de mucha gente que está ahí viviendo de eso. Nosotros hemos visto en Rosario, por ejemplo, muchos jóvenes que decían, pero yo tengo acceso a zapatillas, moto. Sí, claro. Hay una identificación cultural a través del narcotráfico. Yo no quiero la jubilación porque sé que no voy a vivir mucho tiempo. O sea, lo digo yo eufemísticamente, no están pensando en la jubilación. Están pensando en vivir bien los 2 o 3 años de vida que le quedan. Eso es parte del capitalismo también. Eso es el capitalismo puro y duro. Puro y duro. Cuando no se pueden vender otros productos, hay productos que sí se pueden vender. Hay un nuevo producto que es la droga, que tiene demanda, hay oferta, demanda, y se gana dinero. ¿Por qué razón no lo haría? ¿Por qué razón no lo harían? Es decir, yo por ejemplo, cuando nosotros fuimos, y esto ya es de larga data, me acuerdo en una de las villas, ahora no voy a decir cuál es, pero me acuerdo que en una de las villas había un panadero, digamos, ¿no? Y charlando ya con la confianza que nos daba el tema de estar ahí metiendo con ellos, él me decía, mire, yo tengo un hijo joven, adolescente, no quiero que se meta en la droga, digo. La verdad que no quiero que se meta en la droga, pero acá cuando reprimen el tema de la droga, en la panadería baja la venta de pan.
la panadería baja la venta de pan. ¿No? Es decir, había circulación de dinero. Y claro, del derrame, hay un derrame. Había un corrillo mexicano que decía y en un momento se mete a la droga porque ya pobre no quiso ser, ¿no? Porque pobre ya no quiso ser. Como que era una forma de inclusión. Claro. El delito como forma de inclusión. Se cansó de ser pobre y pasó, se cansó de ser excluido, para decirlo más. Y son formas de compraventa, de mercancía, de capitalismo. Y de identificación cultural, de duro. Reconocimiento, porque en el barrio... Y de ahí el interés también de que no haya legalizaciones de droga, porque justamente lo que transforma en mercados atractivos es que es un producto difícil de conseguir, ilegal. ¿no? Entonces es ilegal, y bueno, entonces vos pagás por el precio de que te lo traigan, de que te vendan ese producto que implica supuestamente una cantidad de actos ilegales anteriores, etcétera, etcétera. Pero vivimos ya en un clima de ilegalidad general, porque esto que vos decís de la financiarización, la financiarización y la burbuja son una estafa. Total. Todo el circuito financiero es una estafa. Los 50.000 millones de dólares que trajo Macri acá al país, con los que no se construyó ni un banco de una plaza pública, y salieron por el otro lado en la venta de las Lelix, la Levac... Una gran empresa criminal fue. Es una estafa tremenda. Vivimos en un clima de ilegalidad. Es decir, el mismo sistema económico en el que vivimos es un sistema estafatorio. Te lo dicen los de las burbujas, los tipos estos que son especialistas en el tema financiero en Wall Street. Es decir, y sí, yo la verdad que no podía creer que la policía no me viniera a buscar, digamos, con lo que estaba haciendo. Porque el esquema Ponzi. El famoso esquema Ponzi. Vos sabés que le estás vendiendo algo a un tipo que se va a quedar, va a ser estafado, claro. Se va a quedar sin nada. Bueno, en el año 2008, con la sequedad de las finanzas internacionales, se abrió la gatera para que entren 245.000 millones de dólares del narcotráfico y de todo tipo de delito ilegal, proveniente de actividades ilegales. Sí. Eso se pactó además que ingresaran al sistema financiero norteamericano con 4 bancos que ya de antemano se había pactado que iban a ser sancionados administrativamente con sanciones menores en términos generales. Y así fue. Esto fue el famoso informe de Costa en Naciones Unidas, que es el informe que hoy no lo puedes encontrar ni con un cirujano plástico ni con un arqueólogo, pero donde daba cuenta de este pacto con el mundo criminal de altísima rentabilidad para resolver un problema del capitalismo que tenía que ver con la liquidez. Sí, yo creo que sí, que hemos llegado ya al capitalismo y la criminalidad se han como consolidado, digamos, se han sincerado. Ya estamos lejos de aquellas épocas donde había un capitalismo que, yo no diría un capitalismo bueno, pero había un capitalismo con cierta racionalidad que tenía por un lado el negocio del capitalismo y por otro lado la función del Estado como función social. Es que esos son los países desarrollados, Mariano. En los países desarrollados hay una desigualdad menor, mucho menor que aquellos que no lo estamos, y son países donde el Estado tiene una presencia importante, fuerte presión impositiva, 60% promedio general, pero donde vos tenés una... Bueno, yo te diría, nórdicos, ¿no? Más que había. Ahora empezó a caerse. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, ya eso ya no existe más. Ya no existe más. Al contrario. No, al contrario, liberan de presión impositiva a los ricos. Totalmente. No, y fortalecen, fíjate la reconversión de las policías norteamericanas.
pasan de ser policías de patrullamiento, paulatinamente va habiendo un giro a la inversión a policías de ocupación territorial, policías de alcance intermedio. Policía de ocupación. Lo que llaman militarización de las estructuras policiales norteamericanas. Ya no vale tanto el policía patrullero, el policía a pie, como la unidad antimotín que recibe nuevas tecnologías, y que terminan siendo los grandes grupos de ocupación. Pasa de la policía de proximidad a la policía de gendarmería interna. De ocupación. Hay trabajos que dan cuenta de esto, la reconversión de la... Ya bueno, en Taylor, Walton y Young ya se hablaba de esto. John Young habló de esto también en los años 60 en sus trabajos. La criminología crítica. La criminología crítica lo venía diciendo, ¿no? Qué hacer con la ley y el orden. Claro. Planteaba justamente eso, ¿no? Pero antes las clases subordinadas estaban incorporadas a las regulaciones. Yo creo que esa era la fórmula. Claro. Si la ecuación salarial subsumía a los sectores subordinados a las bonanzas del sistema, entonces... Eso empezó a estallar con Thatcher. En Inglaterra empezó con el neoliberalismo. Los 70. El neoliberalismo de los 70 tardíos, los 80, Reagan, Thatcher y todo lo que vino después. Y con las dictaduras en nuestro caso. Sí, después vino Tony Blair y toda... Y nosotros tuvimos nuestro menemismo. Nosotros tuvimos nuestro menemismo y de ahí en adelante unas idas y venidas bárbaras. Fenomenales. Pero la política no está discutiendo estas cosas. Bueno, Mariano, muchas gracias. Gracias por estas reflexiones, gracias por el texto. Y yo quiero reconocerte porque sos un tipo que ha hecho mucho en la Argentina por estas cosas. Es bueno destacarlo, ponerlo en el centro de la escena, fundamentalmente para los jóvenes y las jóvenes que nos ven. Decirles que hay una historia institucional corta, reciente, porque estamos vivos, no estamos hablando de personas, estamos acá, donde ha habido otro tipo de perspectivas, otras miradas sobre el fenómeno criminal, otra disposición del Estado frente al fenómeno criminal, y esto se ha hecho en gobiernos populares y en gobiernos menos populares, pero ha habido una suerte de historia institucional con un tono distinto del que hoy tenemos en nuestro país. Así que yo te agradezco mucho por estas reflexiones, gracias por el esfuerzo de venir hasta acá y tenernos a nosotros y alumbrarnos con estas cosas. Gracias de corazón. Gracias, lo digo delante de todo el mundo, te quiero mucho. Gracias a vos, Marcelo. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Espero que se afilien a nuestras redes sociales que están allí en el Zócalo para seguirnos en EVA TV. Hay programas en vivo, hay programas que se van pasando. Tratamos desde este programa de streaming de reflexionar sobre los temas políticos más relevantes de nuestro país, pero al mismo tiempo tratar de ir construyendo un proyecto nacional y popular y pararnos en esta nueva coyuntura que a veces nos resulta inclusive extraña, con evidencias, con conocimientos, con el aporte y la reflexión política, que es lo que siempre ha salvado a la política y a la sociedad en nuestro país. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.